Atención, iglesias y pastores. Radio Costa Rica pone a su disposición toda una plataforma audiovisual para que su mensaje llegue a miles de personas en Costa Rica y el mundo. Sumamos radio, Facebook Live, nuestras propias aplicaciones, nuestro sitio web y nuestro canal en YouTube, además de toda nuestra experiencia en el concepto de evangelismo mediático, porque nos interesa unir esfuerzos para llevar un mensaje de fe y esperanza en estos momentos tan convulsos socialmente, donde las malas noticias nos afectan cada minuto. Su mensaje, nuestra experiencia y herramientas tecnológicas se unirán para llevar noticias de fe y esperanza. Anímese, ingrese al maravilloso mundo de la comunicación audiovisual con nosotros. Para mayor información, 8377-4416. Radio Costa Rica. Mucho más que una radio. Cada vez más violencia, más maldad en la tierra. Parece que el amor ha muerto y la locura reina sobre la humanidad. Muy buenas tardes, un gusto saludarles nuevamente. Mi nombre es Freddy Peña y estamos aquí en la 930 Radio Costa Rica AM en un programa más de Los Enigmas de los Tiempos CR. Bueno, hoy vamos a ver la segunda parte de este importantísimo tema que hemos estado desarrollando, un tema actual porque estamos en un momento tan convulso en nuestra historia, lo decíamos la vez pasada, que no hay forma alguna de evitar pensar de que estas situaciones que se están dando en el contexto geopolítico global puedan ser los principios de dolores, ¿verdad?, los que nos dicen las profecías. Bueno, vamos a empezar de la forma más conveniente, como somos nosotros los cristianos y los que encomendamos todo a Jehová nuestro Dios. Dice él que encomendemos a Jehová nuestro camino y él hará recta nuestras veredas, que confiemos en él y que él hará. Entonces no tenemos nada por qué preocuparnos si todo lo ponemos ante él y si tenemos la palabra de Dios que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestros caminos. Oramos. Padre nuestro que estás en las alturas de los cielos, Señor, te bendecimos, te alabamos, te glorificamos, exaltamos tu nombre por el privilegio que tenemos hoy, Señor, de estar aquí a través de estos medios tan importantes que tú has abierto para que se pueda exponer la palabra de Dios, las profecías, Señor, el tiempo actual, Señor, y todo aquello que nos dice, oh Padre Santo, de que la venida de tu Hijo Jesucristo está ya a las puertas y que tenemos que estar gozosos porque ya, Padre Santo, tú nos darás la recompensa. Te pedimos que abra las vías de nuestro entendimiento, que pongas un carbón encendido y que nos recuerde, Señor, sobre todas las cosas, como dice 2 Pedro, que ninguna parte de las profecías de la Escritura han venido por interpretación humana. Antes, Señor, dice que son aquellos hombres que las escribieron en esos 66 libros, Padre, que están en la palabra, fueron inspirados por el Santo Espíritu. Te lo pedimos, Padre, que seas tú y tu Santo Espíritu guiándonos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, un saludo muy cordial para todas las amistades lindas que hemos podido estar contactándonos en esta semana. Hemos tenido la oportunidad de conversar con Joel Peña. Joel, una bendición, de verdad, que Dios te bendiga, me alegra montones que estés congregándote, de verdad de corazón te lo digo. También para Pablo un saludo muy cordial para él allá en San Antonio de Desamparados. Para nuestra amiga Rosy, qué linda nuestra amiga Rosy, comentando y viendo los programas. Gracias por compartirlo con sus papitos, con doña Ligia, con don Silverio. De verdad que va a ser un gusto el poder volverte a ver nuevamente y cualquier sugerencia, cualquier pregunta que tengas, estamos para servirte. Igual así para todos los amigos que se comunican, que de una u otra forma también ven los programas, aunque no hagan su comentario, pero que los están viendo, que sea el Señor tocándoles, llenándoles y también bendiciéndoles a través de estos. Bueno, vamos a empezar con el tema, porque este tema se las trae, el reloj del juicio final. Y bueno, como nosotros, no puedo dejar tampoco de mandar un saludo a nuestros amigos allá en Control Master. Muchísimas gracias por todo el excelente servicio y labor profesional que hacen. Ok, dice que el reloj del juicio final
era algo, lo vimos la semana pasada, que no, era algo científico, no era algo sacado de una película ahí de cómic, ni una cuestión de esa, sino que era algo científico, era algo que existía con 13 personas de las mentes más grandes a nivel mundial. Entonces vamos a analizarlo, pero vamos a primeramente ver el versículo que teníamos como referencia que nos dice: pero el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Entonces los cielos, eso es lo que queremos principalmente tocar, porque los cuestionamientos sobre este tema fue de que qué está pasando en el mundo en este momento que nos puede indicar que las profecías de las catástrofes que vienen, de la destrucción a nivel mundial que viene, de los gobiernos geopolíticos mundiales que vienen, ¿qué tenían que ver con estos eventos que se están desarrollando hoy día? Y hasta dónde nos dice a nosotros la ciencia, la tecnología, que no podemos quitar, la verdad, que tenemos ahora. No era lo mismo interpretar hace 200 años, cuando no tenías un satélite de Starlink, que ahora que tienes una red de 4.860 satélites declarados, ¿verdad? Que te dicen que es cómo está el mundo en tiempo, espacio, en clima y un montón de otras cosas. Entonces, la información que estamos dando hoy día es información de primera fila, de punta. Entonces, tienen que entender ustedes, amigos y hermanos, de que vamos a estar desgranando los acontecimientos que se están dando ahora en una forma muy, muy, muy meticulosa, para que podamos luego meternos a las profecías de Daniel y meternos a las profecías de Apocalipsis. No podemos meternos a esas profecías antes de que podamos entender qué es este asunto geopolítico que se está dando y hasta dónde van a ser los alcances, y puedan ser los alcances. Podrá ser que esto sea parte crucial y esencial de un cambio en el telón de los escenarios del mundo, y que los otros consecutivos actos que van a haber de las profecías van a ser muy rápidos uno tras otro, y que entonces esto ya se esté desarrollando. Bueno, vamos a ver qué dice la Biblia, como lo hemos venido haciendo. Entonces dice que vendrá como ladrón en la noche. ¿Qué significa eso, hermanos y hermanas? De que ustedes no, o nosotros ni siquiera nos vamos a enterar, porque vamos a estar dormidos. Perdón, que se los diga, vamos a estar dormidos porque no hay quien los despierte a nosotros, ¿verdad? Aunque siempre hay un remanente que dice: viene el Señor, y entonces siempre alguien avisa, siempre hay alguien despabilado, eso es importantísimo, ¿verdad? Pero dicen que está como ladrón en la noche porque la mayoría de las personas van a estar dormidas en estos temas. Ok, dice: entonces, cuando sea la venida de Cristo, los cielos pasarán con gran estruendo, los elementos, ya dijimos, agua, aire, tierra, fuego, serán deshechos, y la tierra y todas las obras que en ella hay serán quemadas. Segunda de Pedro 3:10, serán quemadas. Entonces vamos a saber nosotros que la tierra definitivamente va a ser purificada con fuego. Ok, ¿de dónde va a salir ese fuego? Es lo que nos compete, no, ¿cómo se llama? No fildear con esto, no hacer un supuesto, porque en esto de las profecías quiero ser bien claro, y ahí conversaba con Leito, un señor aquí, un muchacho que trabaja con la iglesia de los Leones, un saludo para esta iglesia también, y hablábamos de que hoy en día, ¿cómo cuesta, verdad? Porque encuentro un montón de doctrinas y gente que dice aquí está y allá va, y dice que eso no hay que creer, porque ahora vamos a ver algunos versículos que nos dice que ni el día ni la hora lo saben más los ángeles que están en el cielo, pero también vamos a ver otros que nos dicen que tenemos que estar apercibidos, no dormidos, porque esto ya se desenvolvió. Ok, ¿qué ha pasado y de dónde podrá venir ese fuego? Nos dimos cuenta que el reloj del juicio final, o el Doomsday Clock, fue creado en el año 1947. Esto es un review rápido de lo que vimos la semana pasada, y si usted no vio el tema la semana pasada, para introducirlo, le digo que lo busque en nuestro canal de YouTube, porque ahí está el proyecto Manhattan, que fue aquella unión de todos esos científicos en ese año, 1947. Estábamos saliendo de la Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, estábamos en apogeo, los alemanes, ya había pasado Hiroshima, Nagasaki, había habido, bueno, un desastre a nivel mundial que colapsó el mundo entero, y todo el mundo en su tiempo dijo: esta es la segunda venida de Cristo, y resulta que pasó más de la generación y nada. Pero nunca el mundo, hermanos y amigos, ha estado tan propenso a un caos totalmente global como el día de hoy, por las cuestiones del armamento que se posee. Ok, vimos quién era Robert Oppenheimer, y vimos también que la carta de Einstein, esta carta tremenda que él mandó, ¿verdad? Donde dijo que los alemanes, que habían dos alemanes y
y un danés, era un científico danés, que estaban haciendo experimentos y ya habían resuelto la fisión de protones y algunas otras cuestiones ya de tecnicismos, ¿verdad?, de la bomba atómica. Y entonces ellos se socaron, hicieron un proyecto en la Universidad de Chicago y lograron hacer, amigos y hermanos, construir la bomba atómica. Este señor dijo que se había convertido en el devenido o en el ángel de la muerte. Y así fue, porque después de eso, chicos y chicas, hemos visto algunas situaciones del mundo que nos puedan decir tal vez que esas son las guerras finales, pero después de la Segunda Guerra Mundial, amigos y amigas, ya no hay nada, ¿cómo decirles?, seguro en este mundo, porque se ha desatado de que todos y un montón de países, ahorita los vamos a ver, poseen armas de alcance nuclear y están en conflicto en este momento. Ok, vimos que los 13 premios Nobel que destacan, por lo menos lo que es este estudio, son destacados científicos, y estos dijeron en enero de este año 2026. Quiero recordarles, en este momento estamos en abril 22 de este año, y nosotros sabemos que esto es un problema eminente, ¿verdad?, que se ha venido dando en este año, principalmente finales del año pasado y entre Estados Unidos, Irán y los sionistas y la coalición que tienen en Irán, y esto se está poniendo, amigos y hermanos, como agüita para chocolate. Y yo sé que nosotros en nuestra burbuja casi no nos damos cuenta, pero métase a las noticias y vaya viendo cómo está el asunto para que usted se vaya poniendo en cuentas con Dios y empiece a predicar que hay que despertarse porque Cristo ya viene, y que no nos agarre dormidos y desapercibidos y como aquellas vírgenes que no tenían el aceite. Recuerden que solo unas tenían aceite, estaban dormidas igual que las otras, pero solo unos tenían aceite. Revelación de la palabra y el Espíritu Santo. Ok, enero 26, publicado por Telemundo, nos dice que estamos, amigos y hermanos, en el reloj del fin del mundo, 85 segundos de las 7 horas que habían puesto en 1935, estamos 85 segundos de que se le acabe la existencia a este mundo. Hay que entender, no se lo está diciendo este servidor, que si quiere no lo crea, se lo están diciendo las 13 mentes más altas y un compendio de instituciones a nivel mundial, gubernamentales, internacionales y de toda índole que tienen que ver con estas temáticas, de que se acabó el tiempo y de que a este mundo no le quedan muchos segundos de vida. ¡Qué pena! Transfiéralo usted como usted quiera y piense que soy un amarillista y piense lo que usted quiera, pero si los científicos lo dicen, si la palabra y las profecías que nunca se han equivocado entre 1600 años ya lo dicen, allá usted sí no lo cree. Sigo, y casi ya voy a empezar aquí. Ahora sí, la presidenta del boletín, estas dos últimas datos del boletín, de este boletín del reloj del juicio final, de estas mentes geniales, de estos máster, de estos, bueno, son premios Nobel increíbles, personas que podríamos respetar por su intelecto, ¿verdad? Y por obviamente su facultad pedagógica. Pero dicen estos que la hora es crítica, o sea que estamos horriblemente ligados a 4 rublos que van a descomponer y despedazar en la próxima década, oiga, amigos, la humanidad, y va a hacer cambios increíbles. Amenazas nucleares, arsenales nucleares, porque ya muchos, lo vimos la semana pasada, de estos países que se metieron en estos tratados de no proliferación de armas nucleares, se retiraron y ya no firmaron en este año pasado, 2025, dijeron no señores, no entregamos las armas y seguimos y vamos en producciones de plutonio y vamos en investigaciones y armarnos hasta los dientes, porque la cosa se puso color de hormiga. Qué pena, y no tengo nada contra las hormigas, pero se puso rojo y colorado. ¿Me entienden? Esto está caliente y está en rojo. Entonces dice que las amenazas nucleares, los arsenales nucleares, no se renuevan los tratados, que es lo que les digo, y el cambio climático. Por el amor a Jesús, ustedes no se han dado cuenta, amigos y hermanos, que el clima está loco como él solo. Cuando, como antes en Costa Rica, se vio unos ventoleros que se llevan techos, casas y los tira al vecino del otro, amanece el techo del vecino en la casa del otro, el patio del otro vecino y así sucesivamente por un montón de lugares. Bueno, eso para mí es muy nuevo aquí, yo tengo 57 años y en otras latitudes se escuchan esas cosas, pero en Costa Rica no. Y qué barbaridad, como se secan los humedales. Trabajo como inspector forestal
y veo que se secan los humedales por un lado y por otro lado se inundan donde no tienen que haber inundaciones, los cauces de los ríos cambian. Bueno, y todo eso es parte de lo que este reloj del juicio final dice, que se les acabó el tiempo al mundo. Oiga, los científicos. Entonces vamos a creer en lo que dicen los científicos, pero también vamos a creer en lo que nos dice, y les digo así, la palabra de Dios. Ok, veamos esta otra imagen, qué interesante. Aquí vamos a empezar ya el tema que nos competía. La tensión política en el mundo. Esta tensión de Irán que está habiendo en este momento va a marcar o ha marcado un antes y un después, y quiero que ustedes entiendan el por qué. Vean esas confederaciones, o sea, cuando vemos a los sionistas y cuando vemos a Irán y vemos ese mapa en donde la mayoría de esos países que están ahí son aliados de unos o aliados del otro y están dentro de un mismo sector, o sea, y todos estos países ostentan principalmente aliados a nivel internacional muy fuertes militarmente, con armas nucleares y con otro tipo de armas de tecnologías que lo vamos a ver. No creo que me dé tiempo en este espacio, pero en el otro programa, la calidad de armas y la calidad de alcance que tienen estos misiles. Y estamos hablando que hace 2 años hice un programa de esto, pero en 2 años ha cambiado la tecnología que ustedes no pueden imaginarse. Y hablemos solo con la robótica, inteligencia artificial y otros. Entonces vea esto. Las potencias mundiales que están ahí, o las que están nuclearmente posicionadas en el mundo, se las voy a mencionar con arte y parte, porque todas esas que les estoy mencionando tienen que ver con este conflicto. Ok, potencias nucleares a nivel mundial. Tal vez podemos abrir ahí la pantalla porque les expliqué. No puedo empezar con las profecías hasta que ustedes entiendan quiénes son los que se están haciendo y están dueños del mundo. Federación de Rusia, Estados Unidos. Y cuando hablamos Federación de Rusia, hablamos de Rusia y todo el compendio de la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas que están unidas a Rusia. Otros ya sabemos que no, hasta en guerra han estado. Bueno, qué barbaridad. Como les digo, el mundo está muy convulso. Estados Unidos de América, República Popular de China, República Francesa, Reino Unido, Irlanda del Norte, la India, la Islámica República de Pakistán, el Estado de Israel, la República Popular Democrática de Corea, perdón. Y recuerden que también la que no es democrática, armada hasta los dientes, más 2 más emiratos que andan por ahí sueltos, que están armados hasta los dientes en forma nuclear y que no están registrados legítimamente y no han entrado, ni participado, ni licitado para ningún convenio de desarme nuclear, pero constatado de que tienen armas nucleares. O sea, vean ese mapa arriba. Casi la mayoría de todo lo que es Europa y toda esa parte de ahí está armada hasta los dientes. Estados Unidos armado hasta los dientes. Tenemos en la parte de Alaska para allá arriba, armados hasta los dientes Estados Unidos con bases en el Polo Norte, por esos lados de Alaska, increíbles. Bases nucleares. O sea que si esto se desenvuelve, todo lo que le queda al mundo entre los que se tiran de un lado y otro, véanlo ahí en ese mapa. Me pueden poner la otra imagen, por favor, se los agradezco. En ese mundo, en ese mapa, no quedaría absolutamente nada. Esa no, tal vez la imagen del mundo donde dice potencias nucleares, esa, tal vez ábramelo. Entonces nos podemos dar cuenta que estamos totalmente rodeados a nivel mundial con arsenales que vamos a ver en la próxima semana, en donde pueden cruzar totalmente, darle vuelta al globo terráqueo en 5 horas y media. O sea, esto es algo increíble. Y ir repartiendo misiles por todo lado a diestra y siniestra, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que entender que estamos a manos de personas que tienen el poder para destruir y hacer cumplir lo que las profecías dicen. Guerra del Medio Oriente, 2 bandos y 13 países. Tenemos que entender esto. Esa conflagración es la de mayor dispersión geográfica desde la Segunda Guerra Mundial. Esta dispersión ha hecho de que el mundo se colapse todavía aún más que la Segunda Guerra Mundial, y les explico por qué. Porque la globalización no estaba tan como está ahora, tan avanzada. No habían tantos convenios, no se necesitaba tanto el petróleo para muchas cosas, no había tanto comercio, no habían comercios
y convenios a nivel internacional, o sea, no había tanto transporte, medio de comunicaciones y otras cosas que hoy por hoy se vuelven necesarias y que con este tipo de conflictos acrecentan a nivel mundial instantáneamente. Tenemos que entender instantáneamente, en cuestión de horas, se acrecentan el precio del crudo con una situación de estas en específico y empieza la economía para atrás y eso empieza a colapsar en todos los sentidos amplios de las palabras los gobiernos y las vida normal y cotidiana de las comunidades, aunque usted no lo crea, porque eso nos afecta a todos. ¿Qué tiene que ver eso que está hablando ese señor ahí? Claro que tiene que ver, porque cada vez que hay guerras como esta, chiquitos y chiquitas, señoras y señores, a usted y a mí nos suben el arroz y los frijoles. Usted y yo vamos a cargar el carro y se nos cobra un poco más, por antes pagábamos 25,000, 27,000 colones, ahora vamos y pagamos 32,000 colones. Entonces esos 5,000 pesos cada vez que cargas el tanque del carro es consecuencia de estas cosas que pasan a nivel mundial. Ok, que la Biblia ya las tiene predichas. Quiero pasar a la próxima imagen para que podamos explicarles algo de la importancia de esto. Vea. Aunque creamos que Estados Unidos tiene mayor potencia, claro que sí, a nivel mundial armamentística, por eso, y vamos a verlo en la profecía, como es el dragón que sale de la tierra y que habla como un cordero, que parece cordero, pero que a la hora de hablar, habla como dragón e impone. Estados Unidos tiene una potencia increíble armamentística y está apoyando a lo que es el gobierno de Israel y todos los aliados que tiene dentro del Golfo y dentro de todas estas lugares de Medio Oriente, pero hay que recordar que también Irán tiene sus poderío también y también tiene sus aliados en la zona, y quiero que los mencionemos, porque a veces pensamos, no, Estados Unidos ahorita llega y desbarata a Irán y ya el asunto se acabó, igual que pasó con Irak, que ahí el gobierno y ellos toman lo que toman y dejan lo que dejan y nunca se levantó, como hasta el día de hoy el gobierno de Irak nunca se levantó después de tormenta del desierto por la incursión de Estados Unidos, pero en esta ocasión vemos a un gobierno más reforzado con aliados, Irán y sus fuerzas proxies. Explico esto, estas fuerzas proxies, además de que se financian por el petróleo que tienen, ¿verdad? Y otros contenidos económicos como China, Rusia, bueno, y otros que vamos a mencionar ahorita, ellos también financian estas guerras, podríamos decir que son mercenarios y tienen estas guerras proxies que les financian y les permiten conseguir y también mercantilizar armamento a nivel mundial en grupos terroristas, gobiernos unilaterales, bueno, un montón de guerrillas que hay, podríamos mencionarle un montón que ya hemos hablado en otros programas, pero que lo vamos a dejar ahí. Irán, que está Irán ahí. Gaza, que tiene el grupo Hamas. Es más, este Irán que se llama Hezbollah es activo todavía y hasta el día de hoy han cometido atentados en Europa, en partes de Estados Unidos, declarados personas, ¿verdad?, que se han nombrado de partidarios de Hezbollah. Gaza tiene al grupo Hamas también. Recordemos que esta gente es de terrorismo, entonces estamos en manos de personas que no tienen ningún criterio por llegar y hacer. Hemos pensado en algún momento, las personas que hemos conversado en esto, en los mundiales que vienen, en los eventos a nivel mundial, donde están las conflagraciones de los países, que muchos de esos países en este momento pues tienen camorra, por decirlo así, o el término típico, con todas estas personas que pertenecen a estos grupos y que a nivel internacional están dispersas, metidas y interlazadas dentro de los diferentes países de interés para ellos. Ok, entonces para que sepan que esta guerra no es solamente nuclear, sino que tiene un montón de cosas y perspectivas que nos va a hacer a nosotros pensar de que esto se puede desarrollar en una forma muy, muy, muy peligrosa para todos. Lo que nos queda es orar y confiar en Dios y alegrarnos porque ya que esto viene. Yemen, que tiene los hutíes que por ahora no se han acoplado dentro de la guerra, pero que están ahí esperando a ver qué ocurre. Y Siria e Irak, con grupos chiitas armados, ellos son los que trafican básicamente en el conflicto con los gobiernos centrales, son pro-iraníes y ellos traen las armas y se encargan de ser un pasadero para poder armar de parte de otros países que apoyan, bueno, todo el mundo lo sabe, países comunistas como China, Rusia, que apoyan este tipo de países y son los que arman y totalmente llenan bueno, todo este tipo de armamento tan peligroso y tan nocivo que tenemos ahora a estos grupos
terroristas. Estados Unidos e Israel, por su parte, tienen en la zona, el mapa que les mencioné, tienen la zona o albergan bases militares en Arabia Saudita, que está dentro del Golfo. Por eso les digo que si esa explosión se hace, chiquitos, y ahorita vamos a ver algunas profecías para que ustedes se den cuenta cómo se van enlazando. No podemos decir que sean esas y que sean estas catástrofes que matan la tercera parte de X y Y la tercera parte de X y Y. Pero si nos damos cuenta en donde están y en donde las profecías se dice que se van a desarrollar y vemos lo que tienen en potencia mundial, las armas nucleares y todo eso, y la contaminación nuclear y todo eso, podríamos entender muchas de las cosas como con Apocalipsis, que ahora lo vamos a ver, donde cae una montaña ardiendo a los ríos y al mar y contamina las aguas. O sea, ¿con qué? Podría ser un asteroide, podría ser un misil. Ok, albergan bases militares de Estados Unidos, Arabia Saudita, Qatar, Kuwait, Irak, que recuerden que después de la toma de Irak, el tormento del desierto, quedaron bases estadounidenses ahí, Irak, Emiratos Árabes Unidos, Bahrein y Jordania. O sea, tenemos 2, 4, 6, 7 países que son aliados de Estados Unidos exactamente en el mismo Golfo, y tenemos del otro lado a 5 países que son aliados también de Irán y que están dentro del Golfo y que están armados, la mayoría de estos, con ojivas y con misiles de alcance intercontinental y nuclear. Ok. Vamos a ver este mapita que quiero que vean. Después de que yo ya les explique esto, chicos, entonces ya yo sé que ustedes van a entender cuando empezamos a ver el Rey del Norte y que Siria y que empecemos a ver las profecías de Apocalipsis, ustedes van a decir, oh, puede ser que por ahí sea. Porque la verdad es que se dice bien claro con nombre y apellido quiénes son los que van a atacar a Israel. Por ahí podemos saberlo. Se menciona en las profecías a Estados Unidos como un simbolismo, como una bestia, pero se menciona. Y ahí vamos a ver también. Quiero que vean esto. Todas las bases militares que tiene Estados Unidos en el mundo. Todas las bases militares. Podemos abrir esa, dice. Bases militares tiene 254. Todas con misiles nucleares. 254 bases nucleares. Lilipads, con estas Lilipads le quiero decir, son como, digamos, las bases de avanzada, como las bases que son de financiamiento, que tienen base en un país, ejemplo, no sé, tienen en un país una base de Estados Unidos, pero además de que tienen la base ahí, financian al país para que ellos puedan cubrirles y darles apoyo dentro de esa base. Entonces trabajan en conjunto, en un conglomerado, se vuelven básicamente socios en lo que son campos militares, porque financian tanto a los países militarmente como mantienen bases, o sea, no solamente las bases, sino que el financiamiento que hacen a los países, por eso se llama así los Lilipads, y las bases que son de financiadas, y estas también que ya son neta y exclusivamente en la que Estados Unidos no tiene una base, pero sí les da armamento, tecnología, les da, accesorio, les da todo lo necesario para que ellos puedan desarrollarse en las diferentes guerras. Cuando vemos eso nos damos cuenta que Estados Unidos tiene 200, 364, 415 bases con ojivas y contenido nuclear a nivel del mundo. Y si ustedes pueden ver ese mapa ahí, si ustedes pueden ver, creo que quedó un poquito pequeñito, qué lástima, pero todos los puntos rojos que están ahí son Lilipads, todos los grises son bases ya específicas militares de Estados Unidos, y todas las amarillas son bases financiadas que las puede usar Estados Unidos. O sea, vean cómo está el mundo, lleno hasta el alma, chiquitos, de bases militares. O sea que estamos, como le dije la semana pasada, a un botón de que este asunto pues se culmine. El mapa de la guerra de Medio Oriente, y ahí termino para que ustedes entiendan bien que esto está caliente. El mapa de la guerra dice que tiene países aliados, todo lo que está en gris, para que nos entendamos, países aliados de Estados Unidos, países aliados de Irán, todos los que están en rojo, vean qué parejitos que están, para que usted vea que si se empiezan a volar de mecos, eso va a ser algo terrible, y perdonen que hable así de esa forma jocosa, pero la verdad es eso, si empiezan a dar de golpes, estos chiquitos van a arruinar toda Europa. Vean, gracias ahí por el acercamiento, genial. Entonces nos damos cuenta, y los celesticos que están ahí
son países con acuerdos militares con Estados Unidos. O sea que están totalmente parejos. Ellos se fueron armando el rompecabezas para quedar en las potencias balanceadas. Y eso es sumamente peligroso porque los vuelve a cualquiera de los dos muy efectivos en un ataque que se pueda dar, que pase a más de lo que ya se está dando, ¿verdad? Porque sabemos que están ataques constantes de drones, de misiles de corto alcance, de tomahawks, de algunas otras armas así, pero todavía no han sacado el grueso calibre. Eso tenemos que entenderlo. Las amenazas, van las amenazas. Vea cómo estamos al día de hoy. En esta guerra Irán le dice al mundo, las amenazas con entenderse, de hecho, ya llegó a Omán y Chipre. Esa guerra se extendió a Omán y Chipre. Al extenderse a Omán, se mete con un país en el que Estados Unidos tiene bases. Entonces Estados Unidos obviamente sigue insistiendo en la guerra. Y al llegar a Chipre, Chipre es una dependencia del Reino Unido, y entonces ya se mete con el Mercomún europeo, con Europa, los convenios europeos y con la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Al hacer eso, entonces Irán se mete en un conflicto internacional. Ya no es trilateral, ya no es Israel, ya no es Estados Unidos y ya no es Irán. Ahora es Israel, Estados Unidos, Irán, todo el compendio del Golfo, más todos los países que pertenecen y que respaldan la OTAN y el comercio europeo, el Mercomún europeo. Entonces, Irán amenaza, vean qué interesante, esto pone en alerta máxima a la Unión Europea y a la OTAN, a Grecia, a Alemania y a Francia, que dicen, bueno, vamos ahí porque ya se están metiendo con nosotros. Se comprometieron a ayudar a Chipre a reforzar sus defensas, a mandar armamento, a mandar, logística para la guerra y a apoyarles. Irán amenaza con atacar a cualquier país europeo. Vean cómo están las cosas, que se sume a este conflicto. Vean, les quiero decir, amigos y hermanos, con todo esto, es que no ha habido un momento más caliente en la historia del mundo, militarmente, de la guerra, del conflicto, en el que se pueda dar algo horripilantemente devastador como en este momento. Más que encontramos, y voy a hablar claro y directo porque la verdad es así, encontramos a uno de los gobernantes más poderosos del mundo, haciendo básicamente lo que quiere y como quiere, y entonces eso se vuelve sumamente peligroso. Y vemos a países muy grandes apoyando también a las personas que están pues en contra de este gobierno, como llaman ellos, mercantilista estadounidense. Ok, el jefe de la OTAN, ¿qué responde? La Organización del Tratado del Atlántico Norte. Responde la alianza militar. Mark Rutte nos dice, defenderemos cada centímetro del territorio que le pertenezca a la OTAN, si es necesario. O sea, ya dijeron, vamos a entrarle, vamos a ponerle, si esta gente se mete más con otras islas, Chipre o cualquier otra dependencia que pertenezca a los gobiernos europeos, ahí estamos y vamos a responder y ya no vamos a quedarnos tranquilos. O sea, ya se unen también en este conflicto o están en posición de unirse al conflicto. Se suelta una amenaza. La semana antepasada se suelta una amenaza de parte del cuerpo élite de los Quds de Irán y dicen lo siguiente: ya no estarán a salvo en ningún lugar del mundo ni en sus propios hogares. Nadie que se una al gobierno de los Estados Unidos o a sus aliados. La amenaza la hizo la Fuerza Quds, el cuerpo de élite encargado de las operaciones en el exterior de los guardianes de la revolución de Irán. O sea que se va a soltar una ola de terrorismo también, amigos y hermanos, que va a conmover al mundo. La Biblia dice que va a haber violencia cual tal, nunca la ha habido, y va a haber crímenes, guerras, van a haber muertes, va a haber devastación cual nunca la ha habido, temor en las personas. Si estos países del grupo del Golfo entran en una espiral de represalias y se entran en un conflicto directo, podría extenderse el campo de batalla por toda parte de Europa
al mundo económicamente, obviamente, y si hay misiles, vean esa imagen, todos hacia Israel, y recuerden que la mitad de ese territorio que está ahí, por favor, si pueden ponerme la imagencita, la próxima, gracias, la mitad del territorio que está ahí está controlado con bases estadounidenses y de alcance nuclear. Ok, voy rapidito porque quiero dejar esto claro para la otra semana empezar a ver profecías y que ustedes se den cuenta quién es el rey del norte y quiénes son los que bajan del sur y quién es Gog y quién es Magog. Ok, los principales aliados de Irán incluyen a Rusia y a China. Rusia y China. En primera instancia estamos hablando de dos potencias mundiales que tienen armamento nuclear y que obviamente son potencias económicas también y que están financiando también a lo que es esta guerra a Irán. Rusia mantiene cooperación militar y diplomática con Irán. Suministros de drones, tecnologías militares y técnicas, evitando un enfrentamiento, eso sí, directo contra Estados Unidos o Israel, pero financiándoles abiertamente, ¿verdad? Tenemos que entender algo. China es el principal socio económico de Irán, comprando el 80% del petróleo que producen. Tenemos que entender que la economía que tiene Irán en este momento básicamente la está logrando por la venta que está haciendo con China, el 80% de lo que él produce en petróleo. Y eso le permite financiarse la guerra. Venezuela, que ahora no tiene pues ningún simbolismo político, pero que sí estuvo aportando también por el petróleo y ayudando también a que este país pues fuera financiado después de la caída y todo lo que pasó que ya todos conocemos, ¿verdad? Pues decayó y no es actualmente ningún simbolismo. Siria sí, definitivamente históricamente ha sido un aliado estratégico por la venta y la compra y el financiamiento y reclutamiento y armamento que le entrega a Irán. O sea, tenemos que entender, amigos y hermanos, que este asunto se está poniendo cada vez más pesado y ya se declararon mutuamente de que no van a aguantar de que esto siga ocurriendo, por lo menos los iraníes, y que van en todo contra los aliados de Israel y contra cualquier otro que sea sionista. Impacto, dicen en este reloj, que pueda tener una guerra a nivel nuclear, según los estudios científicos. Víctimas inmediatas. Y quiero que ustedes vayan poniéndole a esto cuidado porque vamos a hablar de los temas que siguen a continuación de este, que es lo que es el cambio climático y algunos otros aquí se reflejan. Y cuando veamos estas profecías también que se van a dar, nos vamos a dar cuenta que mucho de eso que se señala ahí como impactos de una guerra nuclear se van a dar también y se mencionan en las profecías. Víctimas inmediatas, millones de muertos en cuestión de horas debido a explosiones y radiación. Infraestructuras destruidas, ciudades totalmente destruidas, devastadas, enteras, quedarían arrasadas, hospitales y todo lo que ustedes se puedan imaginar, colegios, escuelas, personas, muertos. Si a nivel mundial no hemos visto ni habrá nada como lo que se pueda ver y lo que la Biblia dice, las profecías que van a ver, entonces imagínense ustedes lo que pueda pasar si este montón de gente media loca ya, amigos, y perdónenme que se los diga, cumpliendo la comisión satánica que las profecías dicen, se les ocurre empezar esta guerra, que va a empezar, porque en algún momento se va a dar, eso tenemos que entender. Efectos ambientales, incendios masivos, liberación de humo y partículas. Quiero que escuchen esto bien, liberación de humo y partículas, oscurecimiento de la atmósfera, oscurecimiento de la atmósfera. En las profecías que vamos a empezar a analizar, se hable que la tercera parte del cielo se cubrió, amigos, en el día y en la noche, y no dejaba ver la luz de las estrellas ni la luz del sol. La tercera parte del cielo en la tierra. Un invierno nuclear, lo que se llama caída drástica de temperaturas globales, afectando la agricultura y provocando hambrunas. ¿Por qué? Porque ya no hay sol, entonces no hay fotosíntesis, entonces no hay verde. Y las profecías dicen que la tercera parte de todo lo verde va a desaparecer. Tenemos que ir entendiendo esas profecías. Aspectos o efectos en la salud,
vamos a tener incremento en cánceres, enfermedades respiratorias y problemas genéticos, amigos y hermanos, en futuras generaciones. Bueno, me quedan 15 minuticos. Qué lindo que voy terminando con estos temas porque me interesa, porque la próxima semana va a ser pura profecía lo que vamos a estar viendo, y solamente así podemos entender, dándonos cuenta en dónde están y qué países están, porque los vamos a mencionar en este momento. Dijo Jesús, póngame atención ya con esto, porque ya vamos a entrar en lo serio. Oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Pero aún no es el fin. Mateo 24:6. O sea, todo esto está pasando, pero es principio de dolores. El fin todavía no es. Ya casi viene, pero esto es, como les digo, el escenario donde se abre el telón de lo que se va a desenvolver en el mundo. Ezequiel 38 y la mención de Persia. ¿Por qué tengo que mencionarles estas profecías que vamos a empezar a ver hoy y que vamos a terminar la próxima semana? Porque la gente dice que ¿qué tiene que ver Irán en la profecía? Que Irán no se menciona en ningún lado. Cuando en la Biblia se menciona Persia, se menciona a Irán. Es exactamente el mismo país. Y voy a mencionarles el versículo, Ezequiel 38:5, como está en esa imagen que sigue. Empieza a hablar la Biblia acerca de los enemigos de Israel y cómo Dios los va a usar como un látigo para castigar a Israel, y se los va a mandar, y empieza a mencionarle Magog y algunos otros ahí, pero también le dice que vendrá Persia, Cus, Fut, y con ellos, todos ellos con escudos y yelmo. Amigos y hermanos, Persia dejó de llamarse Persia en el año 1935 y pasó a llamarse lo que hoy es Irán. Por aquellos de los que no saben, porque alguien me preguntó, ¿pero qué tiene que ver Irán con esto, Irak y todos esos lugares? Bueno, es que el nombre les cambió. Irán se llamaba antes Persia hasta el año 1935. Ok, para que eso nos vaya quedando en referencia también y lo podamos tomar muy en cuenta. Vean este mapa. En ese mapa que sigue, y ojalá lo puedan abrir porque les voy a mencionar todos los nombres que aparecen en Ezequiel, en ese capítulo de Ezequiel tan importante, están apareciendo ahí en ese mapa, y todos están en la región en la que hoy son esos mismos países. Ustedes tienen que entenderlo, amigos y hermanos, que los nombres cambiaron, pero los países son exactamente los mismos que hoy día son. Conflictos globales, el Apocalipsis y los conflictos globales. Cuando nos hablan del Apocalipsis, amigos y hermanos, y empezamos a ver este tema hoy, ya vamos a arrancar en este momento con esto de las profecías, y nos hablan del Apocalipsis, nosotros pensamos de que eso nos da mucho miedo, de que eso no lo vamos a poder entender, de que eso está muy raro. Bueno, ya les expliqué cómo están los países y cuáles países están en este conflicto. Ahora vamos a empezar a ver qué dicen las profecías y cuáles de esos países están mencionados que iban a venirse en conglomeración contra Israel. Pero con esto quiero decirles que no es que ya la venida del Señor es en este evento. No, este es el principio de lo que ya se está desenvolviendo. Porque quiero leer este versículo y ser claro. Me decían a mí unas personas, don Freddy, ¿usted sabe cuándo va a ser la venida de Cristo? Le digo, no, pero aproximadamente uno puede calcular por las señales. Pero la Biblia dice bien clara en Mateo 24:36, pero el día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles del cielo, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre que está en los cielos. ¿Quién es el único que sabe? Que esto les quede claro a todos. La venida del Hijo del Hombre, ¿quién es el único que sabe? Es Dios Padre. Dios Padre. Así que nosotros no podemos especular un día y una hora, pero sí podemos, como dice este versículo, y estoy diciendo esto porque voy a empezar a decir señales, voy a empezar a decir momentos en los que estamos históricamente, y es importante que sepamos que aunque el día y la hora nadie la sabe, dice la palabra del Señor en Lucas 12:54 y 59, y estoy siendo en esto claro y enfático porque de aquí en adelante todo lo que diga
va a ser un respaldo bíblico y vamos a analizarlo con lo que ya tenemos ahora en mesa, más con lo otro que vamos a ver. Dice que ni el día ni la hora nadie la sabe, pero dice Lucas 12, 54, 59, que si sabéis interpretar el aspecto de la tierra y del cielo y no sabéis interpretar los tiempos actuales, dice que somos hipócritas, porque cómo no sabéis interpretar esos tiempos presentes. Entonces, lo que vamos a hacer, amigos y hermanos, de aquí en adelante es describir lo que el Apocalipsis dice, lo que Daniel dice y en dónde estamos en el tiempo profético. Apocalipsis describe un periodo de gran inestabilidad mundial. Este periodo va a ser antes de la restauración final del pueblo de Dios. En sus visiones, en Apocalipsis, Juan ve en la isla de Patmos, donde aparecen conflictos, tensiones, donde aparecen tensiones espirituales, tensiones físicas y transformaciones profundas en el orden global. O sea, va a haber unos cambios increíbles en lo que es el orden global, en lo que son las gobiernos a nivel mundial, y las personas van a tener que asumirse y meterse dentro de esos cambios. La Biblia nos enseña que esto que nos estábamos hablando ahora de lo que ocurre vamos a empezar a ver tres cosas interesantes de Apocalipsis, en donde nos mencionan que hay eventos que pueden ser muy similares a lo que pudiera causar un misil de los que estábamos conversando ahora. Porque recuerde que en el reloj del juicio final, el primer eje es las bombas atómicas. Y tenemos que entender, amigos y hermanos, que esto que les voy a leer ahora en Apocalipsis capítulo 8, casi que única y exclusivamente lo puede hacer o un misil nuclear o un asteroide. Dice así: el segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en llamas fue precipitada al mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Dice que como una gran montaña ardiendo cayó así en el mar, ¿ok? Y que lo contaminó y lo convirtió, la tercera parte del mar. O sea, estamos hablando que el 80% de la tierra es mar. Y quiere decir que entonces coge una naranja, pártala en 4 y una de esas partes la destruyó algo que cayó sobre ella y fue en la parte del mar. Segundo, Apocalipsis 8, 9, 10, perdón, dice: el tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas y las contaminó. Y su nombre es Ajenjo. O sea, dice que cayó también una estrella, algo que cayó del cielo, encendido, ardiendo como una antorcha, y contaminó los ríos. El cuarto ángel, Apocalipsis capítulo 8, versículo 12. El cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciera la tercera parte de ellos y el día no resplandeciera en su tercera parte, y asimismo la noche. ¿Qué les hablábamos acerca del invierno nuclear? ¿Qué les hablábamos acerca de que se oscurecería la atmósfera con una explosión nuclear? Pues, amigos y hermanos, esas tres profecías me parecen a mí muy particularmente coincidentes con una catástrofe a nivel nuclear. Bueno, me voy quedando por aquí porque ya no me da el tiempo. Quiero leerles este último versículo y que vean esta imagen en manos de quién, y que la próxima semana vamos a ver cuáles armas están ya listas para dispararse y lo que puede acontecer. Nada más mencionamos tres profecías, pero vamos a ver otras la próxima semana. Dice: y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que 2/3 serán exterminados y se perderán más del otro, y se perderán más, el otro tercio quedará en ella. Dice que la tierra se va a perder 2/3 de la población del mundo, y vamos a leer en Apocalipsis también en donde lo dice. Bueno, mi nombre es Freddy Peña, estos son los enigmas de los tiempos, y de verdad es un gusto el estar con ustedes a través de la 930 Radio Costa Rica. Nos vemos el próximo miércoles a la misma hora y aquí por la 930 Radio Costa Rica.
cada vez más violencia, más maldad en la tierra.